van gritando en senda verde, nueva oportunidad a la risa. Después de la reja, senda verde, caminando a alimentar a la vida que merece un hogar en paz. Sonríe la semilla por la vía, llena de reptiles y comida. La oscuridad es sombra de carbón, el que te enseña la fidelidad. Guara es una estrella. Tengan ustedes muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a un programa más de Negro Blanco, Blanco Negro, a través de las ondas de Radio Magis, que también nos puede seguir a través de todas las redes sociales. Bienvenidos a este inicio de semana, donde desde ahora y para adelante, mientras dure este ciclo, nos verán de a tres, que en esta oportunidad estaremos con la compañía de Octavio Oros y Mónica Lorena Ortiz. Bienvenido, Octavio. ¿Qué tal, Adolfo, Mónica? Un gusto reencontrarnos, iniciar este nuevo ciclo dentro de nuestro programa. Y bueno, pues a seguir informando, analizando, criticando y debatiendo, ¿no? Para servir siempre a la gente. Un saludo para todos los que nos siguen. Querida Mónica. Hola, Adolfo. Hola, Octavio. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Blanco Negro, Negro Blanco. Sí, en esta oportunidad estamos los tres. Esperemos llegarles también con el mismo cariño de siempre. Y que estén atentos todos porque, como siempre, iniciamos la semana con noticias importantes de nuestro país. Justamente estábamos hablando sobre los problemas que suceden en nuestro país. Estamos con el tema pandemia, estamos con el tema de casos políticos, más que todo la corrupción que abarca nuestro país y nuestro medio. Pero en esta oportunidad hay algo que también está asfixiando a nuestro pobre país y son los incendios. Estos incendios que se han venido desarrollando ya desde hace 2 gestiones, pero de una manera descontrolada. Si recuerdan, hubo un daño grande en la parte del Tibnis, en algún entonces con la apertura de la carretera, de la cual tenemos conocimiento de que todavía la siguen construyendo, están tumbando más de 1.000 millones de árboles, que estos ya hasta han sido negociados con algunos países, que vamos a tocarlo en otro tema, porque hay una investigación hecha por varios periodistas serios en esta situación y que están demostrando de que el negociado del Estado continúa con estas empresas transnacionales que quieren asentarse en esos pulmones que son únicos en nuestro país. Pero más que todo nos vamos a basar en los incendios que han ahogado a nuestro país y que han quemado más de 5 millones de hectáreas de bosque chiquitano el año pasado, y que este año aún así se están reactivando, provocando que hayan asentamientos humanos, yo creo que muy malintencionados, movidos por la línea política, y que van a provocar que ahí se comience a sembrar lo que tanto producimos en nuestro país, que es coca. Obviamente para cumplir con muchos compromisos, también se está echando la culpa a los grandes productores ganaderos, porque hay unos compromisos como país con China que se debe cumplir exportando la carne, y que en un territorio como el que existe ya de producción no podríamos avanzar. Pero nuestro programa se va a basar exclusivamente con esta sentencia emanada del Tribunal Internacional de la Naturaleza, donde establece que en Bolivia hubo ecocidio. Ecocidio, que ya le vamos a dar la palabra aquí a la experta en el tema constitucional y que nos va a dar un poquito, nos va a dar contexto sobre esta situación, ya que la información especifica que hubo una quema de casi 6 millones de hectáreas, provocando un daño pero irreversible en el gobierno de Evo Morales, quien no movió un solo dedo para poder apagarlo, porque obviamente tenía que cumplir con estos compromisos que vamos a ir desarrollándolos más adelante. Pero, queridos compañeros y colegas, y a todos ustedes que nos están siguiendo a través de la sonda, ¿cómo queda nuestro país ante esta sentencia internacional, esta sentencia emanada del Tribunal Internacional de la Naturaleza,
que, como nos va a explicar también Mónica, no tiene una fuerza legal que obligue al país a que se pueda resarcir ese daño. Pero ya queda el precedente de que en nuestro país, conocido como el corazón de la madre tierra, muy manejado en el gobierno de Evo Morales y que lo utilizaban como un eslogan, pues no se defendió esta, y más que todo se tienen que cumplir con estos compromisos que ya les había dicho anteriormente. Sí, en realidad me gustaría un poco contarles los antecedentes para la creación de este Tribunal Permanente de Derechos de la Madre Tierra. Ustedes saben que un principio, por ejemplo, y para la gente que también nos sigue, cuando hubieron los conflictos de la Segunda Guerra Mundial, eran unos conflictos principalmente llevados a cabo por el tema del genocidio, y esta terrible guerra que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, con tantos y millones de personas que fallecieron, y las condiciones que se dieron en Alemania, hicieron que surjan organismos internacionales como la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Y en ese sentido, dentro de la Organización de Naciones Unidas, era necesario, importante ver y tocar el tema del respeto de los derechos humanos, es verdad, porque si ustedes se dan cuenta, las principales causas para la guerra y que dividieron al mundo en realidad fueron estos temas del racismo, ¿no? Y del odio a los judíos. Entonces, era necesario, a través de, primero, la implementación de la ONU, que se cree una Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el cual todos los seres humanos tengamos como ciertos paradigmas o requisitos que tenemos que cumplir para respetarnos, sin importar el lugar en el que nos encontremos. Se determinaron causas o cosas que principalmente iban a proteger a los seres humanos por su propia condición de seres humanos. Entonces, de ahí tenemos antecedentes importantes, como que se ha creado a partir de ello la Corte Internacional Penal de Justicia, y se ha podido dilucidar en esos casos a aquellas personas alemanes nazis que habían cometido delitos de genocidio. Es un tema delicado ahí también anotarlo, porque crearon esa figura del genocidio posteriores a los hechos. Entonces se juzgaron a muchas personas alemanas nazis que habían podido producir este hecho. En ese sentido, a partir de ellas se fueron creando otras normativas especiales importantes para la protección, como hemos visto, de la niñez, de la adolescencia, de los pueblos indígenas. Pero un punto que ha ido creciendo y que ya hemos ido evolucionando en ese sentido es dónde queda, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, ¿no? Hemos ido protegiendo al ser humano como tal en todas sus condiciones, pero la naturaleza en sí no, o sea, como que la naturaleza está ahí permanentemente y no necesita una protección especial. Entonces los abogados hemos comenzado a analizar, entre también gente activista de protección del medio ambiente y de la naturaleza, ¿qué significa para nosotros los derechos de la naturaleza? ¿Sí? Y estos derechos de la naturaleza plantea un cambio civilizatorio y cuestiona las lógicas antropocéntricas dominantes. Es decir, evoluciona jurídicamente, hay una evolución jurídica ya para la concepción de derechos de la naturaleza, y se extienden merecidos derechos a la vida de la que todos formamos parte. Entonces, en ese contexto, se habla también de la crisis climática, la crisis ambiental, se tocan muchos aspectos, pero ya vemos asentado estos derechos de la naturaleza como, si quieren, legalmente establecidos a través de la Constitución de Ecuador del año 2008, en el cual ya se reconoce, y es el primer país en el mundo en reconocer a la naturaleza como un sujeto de derecho, que ese también va a ser otro tema de análisis tal vez posteriormente, para decir cuáles son, ¿no?, las características de un sujeto de derecho, como ser la naturaleza. Y a partir de ese cambio de paradigma, que ya es una civilización en la que ya no solamente necesitamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, necesitamos la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza como un todo. Y es que miren que se da increíblemente en Bolivia, dadas las circunstancias, el 20 de abril del 2010, una conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio climático. Y es ahí, el 20 de abril del 2010, que ante 35,000 personas que asistieron de todos los países y principalmente de pueblos indígenas, que se crea la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, como base, porque necesitamos tener un estatuto, si quieren una declaración, para decir qué puntos necesitamos que entren como derechos de la naturaleza, reconocidos. Y esta declaración plantea el derecho a la naturaleza a existir y regenerarse y restaurarse integralmente.
Pero no puede quedar este documento plasmado así. Si van a existir vulneración de derechos, necesitamos que exista un tribunal que reconozca esta declaración. Y es así que el 2014 se crea en Quito, Ecuador, se instala el primer Tribunal Permanente por los Derechos de la Naturaleza y de la Madre Tierra. Y es este tribunal que va a llevar a cabo todas estas audiencias en las cuales los países, los pueblos indígenas, activistas medioambientales van a plantear ciertas denuncias o demandas por hechos que, como en este caso nosotros hemos reconocido, el hecho del ecocidio que ha ocurrido en la Chiquitanía boliviana. Entonces se ha planteado la denuncia ante este Tribunal Internacional de Derechos de la Madre Tierra y hemos visto que en días pasados se ha llevado a cabo su sentencia, por primera vez también, como nos está pasando con la pandemia, con una audiencia virtual a la que hemos tenido acceso y hemos podido reconocer muchos casos y muchos aspectos que se han tomado ahí. Se ha determinado una sentencia en la cual el tribunal ha determinado que existen indicios de responsabilidad contra los gobiernos que han estado de turno, principalmente por la normativa que ellos han aprobado para que existan el tema de chaqueos, el tema de desmontes y en áreas en las que nosotros reconocemos como reservas naturales, como es este caso del bosque seco de la Chiquitanía boliviana, que incluso ahora está afectando al lado de la Amazonía boliviana, y el Parque Nacional Otuquis, en fin, entonces, sí, exactamente. Entonces, ha sacado una sentencia en la que dice es responsabilidad del Estado y por lo tanto se les recomienda, tristemente no tiene, como decíamos, un carácter coercitivo obligatorio, como debería suponerse una sanción penal a las autoridades que han promulgado determinadas leyes que han permitido que ocurran estos incendios. Y solamente tiene un carácter ético, es decir, la moral de las autoridades para poder decir, efectivamente se ha podido comprobar que ha existido este delito de ecocidio, de muerte a la naturaleza y a todo el sistema y biosistema natural, y tienen esta sanción, como ocurre, como les decía, en el Tribunal Internacional Penal de Justicia, ¿no? Al que se han sancionado, en este caso, con la Segunda Guerra Mundial, a los que habían cometido genocidio y crímenes de lesa humanidad. En este caso es un crimen parecido, pero hacia la naturaleza. Esa es la importancia que yo doy para equipararla con este tipo de juicios. Pero si vamos a apelar, ahí tal vez entramos al debate con los compañeros, a la conciencia y a la ética de las autoridades para poder reconocer, es muy complicado. Tal vez nos va a servir, posteriormente se puede implementar, que sí existe una sanción penal internacional por este tipo de delitos, pero por el momento solo nos queda como antecedente y como un reconocimiento de que sí ha habido un crimen de ecocidio contra la naturaleza. Muchas gracias, Mónica. Vámonos a la primera pausa. Al retornar seguiremos hablando de este tema que es muy importante y que sobre todo va a dar mucho que hablar, ya que como les habíamos anticipado, existen muchos intereses de por medio y creo que es tiempo de pensar en la naturaleza y hay que dar el primer paso. Vámonos a una pausa. A la risa, después de la reja, cena verde, caminando a alimentar a la vida. Un hogar en paz. Sonríe la semilla por la vía. Y retornamos, estamos nuevamente en blanco, negro, negro, blanco, tocando esta sentencia emanada del Tribunal de la Naturaleza, el Tribunal Internacional, que ha calificado los incendios ocurridos en nuestro país el año pasado como un ecocidio. Comunicarles además que en este fallo se menciona la responsabilidad de las gobernaciones de Santa Cruz y Beni, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Agroambiental y quienes están vinculados a actividades extractivistas y al agronegocio. Imagínense que todas estas instituciones están relacionadas y están mencionadas en la sentencia, pero como ya decía Mónica,
pues es simplemente una recomendación que emana, pero que podríamos tocarlo aquí desde una parte más jurídica, la forma en que podría tener una fuerza legal y quizás obligue en algún momento a los gobiernos y a los implicados a poder tomar y resarcir cumpliendo sus responsabilidades. Si bien reconocemos, por ejemplo, que existe esta sentencia con una resolución ética de cumplimiento por parte del Estado, nos ayuda, por un lado, a visibilizar el tema a nivel internacional. Es decir, que el mundo se entere de lo que ha sucedido y está sucediendo en nuestro país y que también haya ese apoyo internacional importante. Como siempre queremos nosotros como abogados futuristas, yo diría, ver el tema de prevención para que en otros lugares no ocurra, más que solamente dar una sanción. Pero a nivel nacional nosotros podemos también argumentar con este tema muy importante que has dicho, Adolfo, que hace responsables también al Tribunal Agroambiental, porque entre sus competencias está el seguir, según nuestra propia Constitución, de hecho o de oficio, a estos casos en los que tendrían que denunciarse y hacerse un procedimiento a las autoridades que primero han firmado estas que nosotros llamamos un paquete incendiario, que son unas normas y leyes que han permitido legalmente que ocurra de manera indiscriminada este chaqueo y este incendio que se ha salido de control. O sea, hay una normativa expresa en la cual se ha autorizado estos desmontes y chaqueos. Justamente ahí, Mónica y Octavio, ahí se vuelve a ver la personalidad de Bolivia. Lamentablemente hay que decirlo así, porque tenemos un tribunal agroambiental que tiene sede en Sucre, ¿no? En Sucre, donde estamos ahí, donde se está tocando, debería tocarse todos estos temas en prevención de la madre tierra, pero no se lo está haciendo, no está cumpliendo para lo cual se ha formado ese tribunal. Uno, y dos, que en realidad existe en cada una de las instancias de gobierno, el gobierno central, gobernaciones, alcaldías, tienen una Secretaría de Medio Ambiente, sí, señor, y la cual es independiente y que debería cumplir con todas estas funciones en pro de la protección de lo que se valga la redundancia, vamos a decir, la madre tierra, porque creo que es algo, uno, que nos da el sustento para el país, porque el agro se hace en la tierra. Dos, tenemos los pulmones que están ahí, ya mencionabas el Parque Nacional Otuquis, y que según esta Fundación Solón, que también ha formado parte de la sentencia, estima que 3.3 millones de hectáreas correspondientes a áreas no boscosas, es decir, pastizales, se quemaron, pero un 40%, 1.4 millones de hectáreas, corresponden a un bosque endémico chiquitano que es único en el mundo, único. No existe en otro país, no existe en otra zona la forma de bosque que existe ahí. Entonces el daño es irreversible. El daño es irreversible, pero que se puede ir paliando quizás con estas nuevas políticas que deberían emanar de estas instituciones mencionadas. Pero en realidad, bueno, yo creo que jurídicamente todo el escenario está bien marcado, es decir, tenemos instrumentos jurídicos, tenemos normas, está todo, pero claro, la gran preocupación es por qué no tenemos medidas para prevenir, porque es muy simplista inclusive dotarle a este tribunal de sanciones, ¿no? Que no solamente sea una reprimenda ética, ¿no? Sino que realmente pueda otorgar sanciones a los estados. Inclusive eso me suena hasta muy simplista. El problema de fondo está en el sistema y en el modelo económico que se adopta en un país. Allí está el tema, allí está el asunto, porque básicamente la vida trata de subsanar o satisfacer necesidades. Ahora, en el cómo es lo que va a marcar realmente el accionar de todas las instancias en el país. Bolivia, lastimosamente, es un país extractivista, pero a ultranza, es exagerado. Cuando Adolfo nos hablaba ahora de este tremendo negocio que es la ganadería, yo me imagino a Cipriano Baracé, a este gran jesuita que introdujo en el 1700, perdón, la ganadería en Bolivia. Claro, él jamás se habría imaginado que un intento de sistema económico se convierte en un extractivismo tan desgarrador como el de ahora. Entonces, quiero dejar claro que el problema no está en las normas jurídicas. Yo creo que las normas y los procedimientos que han establecido están bien. Es más, hasta te dan instrumentos tan accesibles como una acción popular para que tú puedas prevenir
la vulneración a derechos colectivos humanos que tienen que ver con la naturaleza, por supuesto que sí, que puedan sancionar a autoridades, a empresas que están vulnerando con los derechos de la colectividad, pero reitero que también son de la naturaleza. O sea, sí hay instrumentos, pero mientras no se pueda sentarse a analizar, a debatir y a implementar un sistema económico que no sea extractivista, sino que más bien refleje lo que intentan todas nuestras normas jurídicas con la naturaleza, es decir, esa complementariedad entre humanos y la naturaleza, entonces, ahí recién estas normas que tenemos van a poder funcionar, recién van a tener un efecto jurídico que es el que todos anhelamos, porque al final nos deshumanizamos porque somos tan extractivistas que explotamos a la madre tierra. Inclusive se han organizado grandes encuentros en Tiquipaya, con grandes cantidades de dinero, grandes discursos, con una repercusión mundial impresionante, pero a la par estás construyendo una carretera por medio del Parque Nacional, y eso tiene que ver por el modelo económico que tenemos. Entonces, yo creo que inclusive este tribunal internacional, que su misión, digamos, o su efecto jurídico es solamente una reprimenda, sería muy valioso si va acompañado, reitero, y creo que por quinta o sexta vez, de un modelo económico sostenible, sustentable, en el cual integralmente manejes la relación de las personas con la naturaleza. Ahora, claro, a veces decimos, ay, pero la naturaleza no es sujeto, y puede ser un tema de debate pronto, no es sujeto susceptible de derechos. Ya, digamos, no lo es, pero las personas sí, y las personas necesitamos de la naturaleza para ser sujetos que puedan satisfacer sus necesidades, y de ahí surja precisamente ser sujetos de derecho. Y reitero, creo que ya lo he hecho muchas veces en el programa, esta gran sabiduría que aprendimos en tierras bajas, el ibipora vitaresira, la vida en maduración. Las personas solamente maduramos cuando vivimos en armonía con la comunidad, con uno mismo y con el medio ambiente. A ver, que traduzcamos eso en un sistema económico. Por supuesto que nuestras normas jurídicas relacionadas al medio ambiente, desde las constitucionales, las legales y las internacionales, van a cobrar sentido. Pero mientras no, vamos a seguir llenándonos de normas jurídicas. Podemos poner la sanción hasta de pena de muerte si quieren, pero no vamos a encontrar una solución. Y es como dices, realmente venimos viniendo una época en la que pasamos de un extractivismo histórico de los minerales, de los hidrocarburos. En algún momento seguramente va a ser el litio, y ahora estamos con la agroindustria y el agronegocio, es decir, el extractivismo, el maltrato a la tierra, en el sentido de explotar la mayor cantidad de recursos que tengamos de ese, como para exportar carne a China, como para crear biodiesel, hacer monocultivos. Imagínense cultivos de eucaliptos en una zona endémica como la Chiquitanía, donde sus principales árboles endémicos originarios de ahí no lo son, ¿no? Y, por ejemplo, si ustedes saben, este árbol del eucalipto, que nosotros lo tenemos mucho en el Valle Cochabambino, y en algunas zonas, ha sido utilizado para la construcción de las vías de ferrocarriles, porque seca tanto la tierra que evita que vaya a haber una inundación por donde pasen las rieles, por ejemplo. Entonces, en realidad no le hacemos mucho bien si lo plantamos como lo quieren hacer indiscriminadamente en la Chiquitanía, menos en un lugar donde no es, sin tomar en cuenta que nuestros grandes protectores de esas tierras son los pueblos indígenas, y que ahorita con el tema de los incendios y el extractivismo los estamos sacando, los estamos haciendo a un lado, incluso estamos haciendo que pierdan la identidad que tanto buscamos nosotros como bolivianos, porque ellos van a tener que emigrar a las ciudades a buscar otras condiciones de vida, como ha pasado con la carretera al Timnis que se quiere hacer o ya se está haciendo de manera ilegal. Entonces, es complejo el tema de los incendios y del ecocidio, que no solamente es que afecte a los animalitos, como nos dicen a los defensores de los animales, es todo el sistema lo que se está matando. Claro, y hay algo que mencionaba Octavio, y que estamos acostumbrados a esto, es que la ley actúa para sancionar, pero no existen unas políticas que puedan ir en pro de evitar ese daño, ¿no? No hay esas políticas que sean preventivas. Exacto. Y es que
justamente lo que dicen y las autoridades es, se va a sancionar a los que quemen. Pero ¿cómo evitamos eso? O sea, ¿cómo evitamos que haya asentamientos de personas, como les comentaba, en la reserva de Tucavaca? ¿Cómo evitamos que se sienten personas en ese bosque endémico? Que además, para los que viven por acá o los que conocen la zona, es un monte no muy alto y de árboles que son una chipadera, como se dice por acá, ¿no? Corre el fuego como si estuviera con combustible, ¿no? Entonces, es complicado el poder gobernar un país, pero creo que realmente nuestras autoridades se están aplazando porque no se sientan a hacer una proyección, no se sientan a poder planificar, como se dice, hacer unas normas que realmente puedan ayudar a esto, sino a sancionar. Y creo que el Estado sancionador, las cárceles están llenas, están sobrepobladas por esta misma situación, pero las cosas siguen sucediendo. Nos hemos tocado en el tema de los abusos y de las personas que pueden denunciar, pero no hay una política de prevención. Lo mismo aquí. Se va a sancionar a los que quemen, a los que extraigan, a los que maten, pero ¿y antes? O sea, ¿qué hacemos antes? ¿No? Yo creo que es intencional, Adolfo, no creo que no lo planifiquen, más bien creo que lo planifican muy bien. Y es el tiempo, como dice Octavio, en el que las políticas económicas, el sistema ahorita es extractivista, sea el gobierno siempre de turno, digámosle de derecha o izquierda o del centro, de donde quieran, está siguiendo esa línea en la cual no se están respetando ninguno de los protocolos medioambientales, del tema de las tierras, ¿no? La titulación de las tierras, cuántas hectáreas tienen que ser, no se está respetando absolutamente nada, porque como ya ha acabado la era de los recursos naturales como los hidrocarburos, ahora están atacando a los recursos naturales como la vegetación, y ahí es donde están yendo con todo. Ahí está el problema. Vamos a la segunda pausa y al retornar estaremos dando una conclusión sobre esta situación y nuestro blanco negro, negro blanco, que a usted le gusta demasiado. Vamos a la pausa. A la risa, después de la reja, cena verde, caminando a alimentar a la vida. Quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Que merece un hogar en paz. Sonríe la semilla por la vía. Volvemos a nuestro último sector de este programa, iniciando esta semana tocando este tema sobre la sentencia del Tribunal Internacional de la Naturaleza, en el cual, además que se llevó a cabo entre todos los países firmantes, hubo una sentencia, hubo una lectura de esta sentencia, en la cual la juez que estaba presidiendo la misma, la juez del Tribunal Ecuatoriana, si no me equivoco, Hualinga, la doctora Patricia Hualinga, junto con Nancy Yáñez de Chile, Felicio Pontes de Brasil y Natalia Green de Ecuador, indicaron que el tribunal exhorta al gobierno de Bolivia a abrogar las normas que promueven el extractivismo, la ampliación de la frontera agrícola, la quema indiscriminada, entre otras acciones que atentan contra los derechos de la madre tierra y de los pueblos indígenas contactados y no contactados de las regiones de la Amazonía, Chiquitanía y del Chaco boliviano. Entonces, sabemos que hubieron eminencias en este tribunal. Le dieron, después de un gran estudio. Sí, porque además
incluso vinieron a hacer la inspección ocular de los delitos. O sea, se han tomado en serio el trabajo, no es que está ahí puesta de manera improvisada el tribunal. Claro, que tiene que haber un peritaje de la situación, ¿no? No se puede hacer una investigación sin haber hecho un peritaje con expertos en el tema y que se pueda ver el daño ocasionado por esta situación. Entonces, como les decía, son personas que están ahí no puestas a dedo, sino porque tienen el conocimiento sobre las normativas que van rigiendo a nuestro país y más que todo que protejan a la naturaleza a nivel mundial. Pues bueno, estamos con esta situación. Es un poco tensa, creo que las políticas están colgadas en hilo y pegadas con Yurex, pero creo que el desafío como país, el desafío como abogados, como juristas, va a ser grande. Y sin embargo, después de haber escuchado la sentencia, después de haber escuchado todo lo que está sucediendo en nuestro país, podemos dar un punto de vista desde nuestro programa, como es el Blanco Negro, que vamos a presentarles a continuación. Iniciamos contigo, estimada Mónica. Bueno, yo lamentablemente este tema, igual que el tema de las violencias sexuales a niños y niñas y adolescentes, es muy sensible porque es como dicen, no vemos que se haga justicia y no vemos que la justicia sea pronta y preventiva. Tenemos nosotros las herramientas nacionales para poder evitar que sigan habiendo más casos de esto. Queremos imputar a autoridades y ex autoridades por casos que son importantes, pero también el del ecocidio que ha ocurrido en realidad, no con esa figura, sino como daño al medio ambiente, que según nuestra Constitución tiene una imprescriptibilidad, todos los delitos que se cometan contra el daño al medio ambiente, más si sabemos que hay autoridades que han firmado, incluido todo su plantel de ministros, estas leyes que estamos pidiendo que en facilito nos los está dando el Tribunal Internacional para que el Tribunal Agroambiental tome cartas en el asunto y haga el procedimiento penal que le corresponde y que tiene bajo su intuición y competencia poder hacerlo. Porque si para eso nos sirven las leyes, pues tendríamos que utilizar las leyes de manera favorable. Y en ese sentido, lo que pedimos la población en general es que se abroguen estas leyes porque siguen permitiendo. Solamente vemos que el Tribunal Agroambiental se encarga de procesos de titulación de tierras, o sea, seguimos con la mentalidad del 52, en el cual no está tomando esas atribuciones que sí le competen y que sí deberían ser ahorita en lo que debería estar trabajando. Prioridad. Sí, está trabajando. Y creo que es muy importante, muy valorable, muy loable lo que ha hecho el tribunal. Yo espero que no sea demasiado tarde, cuando ya no exista ningún bosque en nuestro país, ningún área verde de nuestro país, se pueda frenar estos hechos que están sucediendo y que nos afectan a todos, ¿no? Es como les decía, luego que van a venir los transgénicos y después de los transgénicos los pesticidas, y con los pesticidas cáncer y otras enfermedades que aunque no digan, se comprueben, nos hacen daño, más si tenemos maíces, por ejemplo, que es lo que más producimos de manera natural y nativa, que se van a ir perdiendo y muchas cosas de los alimentos que consumimos van a estar siendo contaminados y ya no solamente va a afectar al medio ambiente como a la respiración y a la naturaleza en sí, sino también a la salud de todos y todas las bolivianas. Y un caso ahí que ha quedado pendiente y para que nos demos cuenta de la dimensión de la insensibilidad que venimos viendo y buscando que no hay como seres humanos, fue el caso de la osita hormiguera Valentina, que le pusieron de nombre, que fue rescatada del incendio y que fue llevada a un lugar de conservación natural y fue matada a palos. O sea, a ese nivel de destrucción hemos llegado, que ni siquiera respetamos lo que se recupera, sino que terminamos de asesinarlo. Y es muy triste, es muy doloroso ver que hemos llegado a este nivel de, no sé qué decir, que nos queremos exigir, sí, de salvajismo. Muchas gracias, Mónica. Estimado doctor Oros. Gracias, doctor Dávila. Nos vamos a doctorear. Nicolás Maquiavelo, en el libro El Príncipe, señala que una de las claves del éxito, bueno, yo lo estoy parafraseando, ya no dice las claves del éxito, nada. Bueno, necesita dos componentes, la oportunidad y la capacidad. O sea que si eres capaz en algo y se da la oportunidad, ¡pac!, ahí encuentras el éxito. Pero si se da la oportunidad y no eres capaz, no existe. Y todo lo contrario, si eres capaz y no se da la oportunidad, tampoco alcanzas el éxito. Yo quiero darle en ese sentido mi negro a la falta de preparación y capacidad que tenemos en nuestro país. Creo que todos estamos muy sentados, de brazos cruzados, mirando tele,
sin prepararnos. Y va a llegar el momento en el que llegue la oportunidad y no vamos a saber qué hacer. Creo que la mediocridad está inundando a todos los que somos ciudadanos de Bolivia, y está la mediocridad que cuando aparecen oportunidades, justo la gente que está en la oportunidad no tiene la capacidad de hacer algo, sea de científicos, sea de técnicos, sea de políticos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahora en el gobierno, ¿no? Han tenido la oportunidad, pero no han tenido la capacidad, ¿no? Un pequeño ejemplo, el MAS ha tenido 14 años la oportunidad, pero no ha tenido la capacidad, lo propio. El tema de la naturaleza tiene que ver con la oikonomos polis, que es la economía política, ¿no? La oikonomos, miren, desde el origen etimológico, ¿no? Oikonomos, la casa, administración de la casa. La polis tiene que ver con el Estado, con el poder, con la política. Es decir, el tema de la naturaleza pasa por cómo sabemos y podemos administrar nuestra casa grande, que es el país. Y reitero que mi negro va en que, por ejemplo, la economía política es una ciencia que se la tiene a un lado, tirada de menos, cuando podría ser una ciencia en la cual se podría trabajar y desarrollar más, porque te permite generar opciones que hagan que puedas cambiar un sistema económico, que puedas proponer un tipo y un modo de vida y de proceder que realmente armonice a las personas, entre personas y con la naturaleza. Y el negro va porque no estamos incentivando eso. O sea, preferimos incentivar otras cosas, shows, campeonatos de fútbol, con las disculpas a los futbolistas. Esas son mayores preocupaciones que temas científicos y de conocimiento que serían la clave en estos momentos cuando toca hacer algo o cuando toca reestructurar algo. Así que mi negro va para esta mediocridad en la que estamos todos sumergidos, y que al final de cuentas se traduce solamente en llantos, lamentos, reclamos, protestas, y no logramos hacer nada, y eso es porque de base no conocemos, no aprendemos y no proponemos nada. Así que el negro para todos nosotros, una tarjeta, hablando de fútbol, una tarjeta roja para todos nosotros, o para los que conocemos el lenguaje de la Fórmula 1, una bandera negra nos vendría perfecto para toditos. Así que bueno, ahí va mi negro en este lunes, iniciando este ciclo. Muchas gracias. Y claro, a ver, yo creo que están surgiendo muchas corrientes a nivel mundial donde establecen que el humano no pertenece a este planeta. Y creo que cada día lo vamos haciendo pues real esta situación. Ya que como comentaba Mónica, o sea, no podemos tener esa armonía de vivir con lo que nos rodea. Tenemos que cortar, tenemos que quemar, tenemos que matar. Sabemos que somos animales, pero no nos comportemos como incivilizados. Hemos llegado a un punto de llegar a la era digital, de conectarnos con lugares en tiempo real del otro lado del mundo, pero no podemos convivir con la planta, con el animal, con el pajarito. Ni siquiera entre nosotros podemos convivir, ya que mencionaba ahí Mónica las agresiones sexuales, que una cuarentena hace salir tu parte animal y comienzas a hacer daño a todo lo que te rodea. Entonces creo que algo está saliendo mal de nosotros mismos. Y creo que el negro va a ir en este sentido. Las autoridades son unos inservibles que hemos perdido más de 20 años ya con ellos. Y se nos vienen unas elecciones que, por lo que hemos venido hablando, son muy importantes porque van a decidir el futuro de nuestro país en esta situación en la que nos encontramos. Pero creo que nuestra recomendación de hoy tiene que ir para el hombre, para la persona, para el ser humano que está de pasada en este mundo. Que creo que debe conservar todo aquello que rodea a nuestro alrededor. Ya lo decía la carta apostólica del Papa Francisco, el Laudato Si, el poder vivir y proteger nuestra casa común. Y esa casa común que fue tan enarbolada por nuestro anterior gobernante que decía que Bolivia era el corazón de la madre tierra, entonces, donde existe un mayor número de plantas endémicas, diferentes cosas de animales, aves, peces, mamíferos y hasta grupos indígenas que no existen en otro lugar.
Y aún así no queremos conservar eso que nos hace únicos como bolivianos. ¿Queremos estar orgullosos de algo? No veamos a los 11 tipos que juegan en la verde y hacen dar tunda todo el tiempo, sino estaremos orgullosos de eso que nos rodea, o sea, de nuestro bosque chiquitano, de nuestro pulmón, el Timnis, de nuestros yungas, de nuestro arenal en Oruro, de nuestro salar en Uyuni, o sea, de estos bosques tan preciosos que existen a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces, esa recomendación yo creo que tiene que ir para todos y cada uno, de preguntarse, ¿qué hacemos aquí nosotros como hombres, como personas? ¿Realmente favorecemos y colaboramos a la armonía de vida en este planeta? ¿O es que esta pandemia realmente nos está mostrando que no somos de acá y que el planeta se está defendiendo, nos dice fuera? Porque la forma en que nos comportamos, las noticias que van surgiendo, quemamos, matamos, no es de una persona civilizada. Entonces el negro va para todos ellos y la recomendación para nuestras autoridades de que no sean simplemente una secretaría que funden o que organicen o que paguen sueldo, porque también les pagamos sueldo nosotros, sino que cumplan con lo que está en la norma. Dice, proteja, pues señor, haga política. Y si no tiene la capacidad, váyase. Porque es lo que decía Octavio, ¿no? Tenés la oportunidad, pero no tienes la capacidad. Pero ahora hay tantos, hasta tutoriales hay para poder saber qué puedes hacer. O no sé hacer esto, entonces ahí te va a surgir algo. Hay mucha tela que cortar. Y creo que esta sentencia va a dar mucho tema, no solamente en la política boliviana, sino a nivel mundial, porque después de la pandemia el problema va a ser nuestro planeta. Y nuestro planeta es un tema que realmente no les gusta a los gobernantes ni a los de las grandes productoras. Así que tenemos mucha situación, muchos programas, queridos colegas, y sin embargo, pues, vámonos, iniciando este lunes. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes, entrando a sus hogares a través de nosotros. Este espacio denominado Negro Blanco, Blanco Negro, por Radio Magia. Pásenla bonito. Después de la reja, cena verde, caminando a alimentar a la vida que merece un hogar en paz.